Hoy quiero continuar con la segunda parte de este tema que lo he titulado Promesa es promesa. Parte 2. Promesa es promesa. Permítame orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar. Siervo tuyo soy. Con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, te alabo, te alabamos, te bendecimos y glorificamos y solicitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para trazar correctamente la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, y líbranos de cometer errores. Ayúdanos, Señor, a no colocar lo que no está en tu palabra, pero tampoco quitar lo que sí está y que tú quieres comunicar. Ayúdanos, pues, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermano, el Señor Jesucristo, cuando era un muchachito aquí en su humanidad, hizo esta pregunta: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso está en Lucas capítulo 2, versículo 41. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos recuerdan a quién le dijo Jesús esas palabras? Se la dijo a los maestros de la ley, a los fariseos, a su mamá y a su papá adoptivo. ¿Sí? ¿No sabíais, no saben ustedes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, a raíz de eso yo formulo una pregunta. ¿Está usted interesado en los negocios de su Padre? ¿Está usted interesado en los negocios de su Padre, en la predicación de la palabra de Dios hoy? Porque cuando Jesús dijo en los negocios de mi Padre, Él no se refería a una carnicería que tenía, no se refería a una ferretería, no se refería a una fábrica de zapatos o a una fábrica de costales o a una carpintería inclusive, porque Él había trabajado la carpintería. Él se estaba refiriendo a la predicación de la palabra de Dios, al establecimiento del reino de Dios. ¿Está usted interesado en esos negocios? ¿En los negocios de la predicación de la palabra de Dios? A veces yo como pastor me pregunto, ¿cuál es mi negocio? Esta semana me hacía esa pregunta. ¿Cuál es tu negocio, Juan Pereira? ¿Cuál es? Y yo formulaba esta pregunta: ¿realmente estoy interesado en los negocios de mi Padre? Es decir, en la predicación de la palabra de Dios, ¿o en qué negocio estoy interesado? Hermano, el propósito principal nuestro es el predicar la palabra de Dios. Y usted y yo, mi hermano querido, como dirían en Maracaibo, debemos reconocer que como sus hijos necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? La gracia de Dios es ese regalo que usted no merece y que yo no merezco tampoco, pero lo necesitamos. Una pregunta, o segunda pregunta: ¿cómo vivo entonces la vida cristiana? ¿Cómo se supone que debe ser? Porque si yo debo estar interesado en los negocios de mi Padre, ¿cómo hago para no enredarme en otros negocios? Si estoy en un planeta donde necesito comer, necesito techo, necesito salud, necesito medicina, necesito casa, necesito pagar los estudios de mis hijos, ¿cómo hago para no enredarme en los negocios de la vida y sí mantenerme en el negocio del Señor, como dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario andar. Hermano, tengo una frase aquí para ustedes. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Voy a volver a repetir. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Al final le voy a decir de quién es esa frase porque no es mía. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día
tras día. Si usted repite algo día tras día, día tras día, día tras día, como decir, voy a orar antes de acostarme, eso le va a generar a usted un éxito espiritual, pero es la suma de pequeños esfuerzos, día tras día. No es un solo día de ayuno y luego nunca más vuelvo a ayunar en la vida, ¿sí? No, es la suma de pequeños esfuerzos día tras día que generan el éxito. Amén. Escudriñemos en la palabra de Dios, pues, para oír la voz del Espíritu Santo. En 2 Timoteo capítulo 2. Recuerden que estamos hablando, la segunda parte de promesa es promesa. La semana pasada decíamos, en el mundo tendréis aflicción. Eso es una promesa, pero confiad, yo he vencido al mundo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. A ver, porque estoy por aquí lejos todavía. 2 Timoteo capítulo 2. ¿Se pone usted de pie, por favor, para leer la palabra? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, lea conmigo el versículo 3. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, aquí tenemos una carta personal que le escribe el apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Es una carta personal, es una carta pastoral, es una carta escrita a su hijo espiritual. Por eso comienza, tú pues, hijo mío. Él no era hijo natural del apóstol Pablo, pero era hijo espiritual. Y él escribe esta carta para que él aprenda a comportarse en la vida como pastor, para que aprenda a comportarse como hijo de Dios, para que aprenda que en el camino de la vida cristiana va a tener dificultades, va a tener tropiezos, y va a tener que comportarse como un atleta, va a tener que comportarse como un labrador, va a tener que comportarse como un soldado. Él usa 7 figuras retóricas. En estos 7 versículos usted va a conseguir 7 figuras retóricas. Y la figura retórica lleva la finalidad de poder ilustrar mejor lo que el escritor quiere transmitir. Y usted va a encontrar 7 figuras retóricas, pero yo solamente quiero tomar en esta mañana 3. Quiero tomar la del soldado, quiero tomar la del atleta y quiero tomar la del labrador. La Biblia dice, mi amado hermano, que para que usted pueda llevar una vida cristiana equilibrada, sin que usted se derrumbe hacia los negocios de la vida y descuide el negocio del Padre, entonces usted y yo debemos comportarnos como un soldado, debemos comportarnos como un atleta y debemos comportarnos como un labrador. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos procurarnos en cuanto a los asuntos de nuestro Padre. El Señor Jesucristo dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos esposos en esta mañana le han dicho a su esposa en algún momento, tú no sabes, mujer, que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cómo es eso? ¿Cuántas esposas hay aquí que le han dicho a sus esposos, ¿cómo es que vamos a dejar de congregarnos? ¿Tú no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario andar? ¿Cómo es que no vamos a evangelizar? ¿Cómo es que no vamos a orar por los perdidos? ¿Tú no sabes que en los negocios del Padre es necesario que andemos? La mayoría nos empujamos, pero para que andemos en los negocios de la vida.
Mujer, ¿cómo es posible que tú no produzcas nada? Puro aquí metida en la casa y no llevas dinero. ¿Por qué no aportas? Y ahí sí empujamos. O la mujer al hombre, ¿y por qué usted no sale a trabajar? ¿Y por qué usted no sale a producir? Mira que no tenemos esto, mira que no tenemos aquello. Hacia los negocios de la vida nos empujamos porque la necesidad nos obliga. Pero la necesidad espiritual está presente, igual grita, pero no le prestamos atención. En estos días alguien me decía, me preguntaba cómo leer la Biblia, cómo hacer. Entonces yo le decía, le daba unas indicaciones y él me decía, es que siento que mi alma me lo está pidiendo, siento que mi cuerpo me está pidiendo leer algo que sea espiritual, que me nutra, porque el ser espiritual también grita las necesidades. ¿Está usted interesado en los negocios de su padre? ¿De verdad, verdadita? Hermano, en la predicación de la palabra de Dios realmente estamos interesados en ese negocio específicamente. Hay muchas cosas que realmente no tienen importancia, a las que le damos demasiada atención. Hay demasiadas cosas en nuestra vida cristiana que realmente no deberían tener tanta importancia, pero se la damos completamente. Y quiero compartir pues con ustedes estas tres figuras que el apóstol Pablo quiere compartir con nosotros, para que nosotros imitemos al pie de la letra estas tres figuras. La primera, vamos a hablar de la primera figura. Dice el versículo 3, tú pues, ¿qué dice? Sufre, trajeron sus Biblias, versículo 3 del capítulo 2 de 2 Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Promesa es promesa. Jesús dijo que como soldado que eres de Cristo vas a sufrir penalidades. Es una promesa, hermano, y promesa es promesa. Hermano, sufre el mal juntamente como excelente soldado del ungido Jesús, dice en la traducción literal griega. Así dice en la traducción literal. Cuando uno hace la traducción dice, sufre el mal juntamente como excelente soldado del ungido Jesús. Así lo oían en su idioma los griegos. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú eres un soldado y como soldado tienes que sufrir penalidades conmigo, de las mismas que yo estoy sufriendo, tú también vas a tener que sufrir. Mire, esa palabra sufre penalidades significa sufrir adversidad en compañía de Pablo. Sufrir el mal juntamente con los que predican la palabra de Dios. No es sufrir porque me puse a vender gasolina y me agarró la guardia. Entonces yo digo, no, yo estoy sufriendo como soldado, pero ya va, estás sufriendo porque estás haciendo algo que no deberías hacer. Aquí lo que está diciendo es, Pablo le dice a su hijo Timoteo, que era un pastor joven, en una carta personal, le dice, tú tienes que sufrir juntamente conmigo porque estás predicando el mismo evangelio que yo predico y vas a sufrir las mismas consecuencias. Cuando la Biblia dice que todos los días somos llevados como corderos al matadero, pensamos que eso fue allá, que para nosotros no vienen penalidades, que para nosotros no viene sufrimiento. Cuando nosotros escuchamos que en África decapitan 60 cristianos, 70 cristianos que estaban orando y les cortaron la cabeza, nosotros decimos, eso es allá, para nosotros no viene eso. Pero Pablo está diciendo que nosotros tenemos que sufrir juntamente con los que predican la palabra de Dios y que lo que ellos están sufriendo posiblemente nosotros también lo vayamos a sufrir. Me llama la atención que dice que debemos sufrir adversidades pero como buen soldado. No es por chismoso, no es porque le quitamos la mujer al vecino, no es porque tenemos 2 o 3 mujeres, no es porque tenemos mucha plata y entonces estamos sufriendo porque no hayamos en qué gastarla.
dice que debemos sufrir es como soldados, como buenos soldados. Esa palabra bueno me llamó la atención, que significa, se traduce como kalos, y de ahí viene calostro. Los calostros, que por cierto en estos días me trajeron un poquito y los disfrutamos bastante, gracias al hermano que los trajo y que Dios le bendiga su ganado. La Biblia dice que nosotros como buenos calos, como buenos soldados, es decir, como alguien valioso, como alguien virtuoso, como alguien que es distinguido, por eso sufre, porque es valioso en la predicación de la palabra de Dios, porque es distinguido en la palabra de Dios, porque es esforzado en la predicación de la palabra de Dios, porque le habla a las personas del Evangelio. Entonces esa persona debe prepararse para sufrir penalidades. ¿Está usted interesado en los negocios del Padre? ¿Está usted interesado en sufrir penalidades como buen soldado? Porque también se puede ser un mal soldado. ¿De cuál soldado es usted? ¿De los buenos, de los calos? ¿O de cuál soldado es usted? ¿De cuál soy yo? Hermano, aquí se nos habla de un buen soldado de Jesucristo. Un creyente es un soldado. ¿Cuántos lo sabían? Por eso dije hace rato que nosotros cuando venimos al culto nos tendemos a relajar, porque estamos en un ambiente tranquilo, en un ambiente de paz, en un ambiente donde nosotros sabemos que no nos van a perseguir, no nos van a meter presos, donde la Constitución nos permite todavía abrir la iglesia y predicar abiertamente, libremente, hablar de Jesucristo, hablar de la Biblia, hablar de las doctrinas del Evangelio, hermano, y nos relajamos, porque todo eso está muy bien, todo eso está tranquilo. Pero la Biblia dice, hermano y hermana, que tú eres un soldado. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabías que cuando recibiste a Jesucristo como único y suficiente Salvador, fuiste alistado como soldado? ¿Sabías que eres un blanco del enemigo porque estás identificado como soldado de Jesucristo? Cuando hay guerras, los soldados identifican, por eso los soldados deben portar sus uniformes, deben portar sus insignias, deben portar sus rangos, para que cuando sean capturados o haya enfrentamiento, las personas sepan que están batallando con soldados enemigos. ¿Sabías que tú también tienes identificación? ¿Sabías que tú fuiste sellado con el Espíritu Santo? ¿Sabías que el Espíritu Santo en ti muestra a los soldados enemigos que eres un blanco? ¿Sabías que cuando tú vienes al culto y estás sentado, tu comportamiento debe ser de soldado? De atención, de alerta, de estar pilas a lo que ocurre, de tener el entendimiento espiritual abierto para ver qué es lo que Dios te está diciendo, para ver quién está a tu lado, para ver quién entra, para orar mientras el pastor está predicando, porque hay luchas para que la palabra de Dios no llegue a ti. ¿Cómo te comportas tú como soldado? Porque Pablo dice a Timoteo en esta carta personal: sufre el mal juntamente como excelente soldado del ungido Jesús, del Cristo. Hermano, ¿de qué forma es un hijo de Dios un soldado? Y tú dices, bueno, ¿y cuándo yo supe que me alisté en esa guerra? Hermano, vimos esto en el último capítulo de la epístola a los Efesios, donde el apóstol Pablo está peleando una batalla espiritual y necesita la armadura de Dios. En el último capítulo de Efesios usted va a encontrar que el apóstol Pablo recomienda ponerse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué yo me voy a poner un uniforme de campaña? ¿Para qué yo me voy a poner una armadura si yo lo que voy a andar es relajado en la vida cristiana? Si yo no estoy en los negocios de mi Padre, ¿para qué una armadura? ¿No les parece lógico? ¿No les parece lógico de por qué nosotros no nos ponemos la armadura? Porque nunca pensamos que estamos en una batalla espiritual y andamos relajados, porque como vivimos en un país donde no nos persiguen por ser cristianos evangélicos, es lo mismo ser cristiano evangélico que ser católico. Pero la Biblia nos está advirtiendo desde hace mucho tiempo que como soldados de Jesucristo debemos estar preparados para los acontecimientos que van a venir a nivel mundial. El versículo 4, hermano, el versículo 4 del capítulo 2 de 2 Timoteo dice: ninguno
Lea conmigo, ¿lo tienen? Como soldados, a ver dónde están las espadas. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, nadie, absolutamente nadie, haciendo servicio militar está siendo envuelto en las cosas de la vida. Nadie que esté haciendo un servicio militar puede decirle a su superior: yo tengo mis ocupaciones comerciales, así que no voy a ir a esta batalla. Perdóneme, pero yo en verdad a esta batalla sí no voy a ir. Hermano, esto está hablando de una campaña militar. Pablo está diciendo aquí que los hijos de Dios, como soldados, dice que el que milita, que el que está en un pelotón, que el que ya está en la lista de los soldados, no puede un fin de semana agarrar y decir: este fin de semana yo lo tomo por mi cuenta. Yo no, este fin de semana sí, esta semana yo no voy a hacer nada. No voy ni a predicar, ni voy al culto de oración, ni voy al estudio bíblico, ni voy el domingo, porque esta semana la voy a tomar para mí. Ninguno, dice Pablo, que milita, ninguno que dice ser salvo por la sangre de Cristo que ha sido comprado, ni usted ni yo podemos tomarnos esas prerrogativas de decir: yo hago esto o hago aquello, o me enredo en este negocio o me enredo en aquel negocio, o tengo este negocio y este negocio no me deja enredarme en los negocios de mi padre. No, porque no somos nosotros quienes nos mandamos, quienes somos comprados. Hermano, contender con las inclinaciones carnales habla de ejercer el apostolado con sus deberes y funciones arduas. Pablo le está diciendo a Timoteo: tú debes ejercer los dones que se te fueron dados. Tú eres pastor y como pastor debes contender con los deseos carnales que vienen contra ti para tratar de desviarte de los propósitos por los cuales fuiste llamado. ¿Sabía, hermano y hermana, que tú tienes un llamado especial de parte de Dios? ¿Sabía, hermano, que tú como soldado debes cumplir una función dentro de ese cuerpo? Permítame ilustrar esto. Esto de que estoy hablando que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Imagínese usted esto, hermano. Lo voy a leer para no perder detalle. Un soldado que en medio de la batalla va a su capitán y le dice: bueno, mi capitán, siento mucho decirle esto, pero tengo que irme, ya que tengo algunos asuntos que hacer en la ciudad y luego debo realizar unos negocios. Después tengo que salir con mi novia, así es que no voy a poder regresar el día de hoy. ¿Se puede usted imaginar, mi hermano, que un soldado haga eso en medio de una batalla? En un campo de batalla donde todo el mundo está protegiendo la espalda el uno del otro, y que usted se pare y le diga a su superior, a su capitán: bueno, me tengo que ir porque tengo días que no veo a la novia, tengo días que no me tomo un descansito, ya tengo los pies pelados, ya me están saliendo vejigas, este uniforme me aprieta, esta situación de esta milicia me tiene agotado, este uniforme no me puedo ni bañar, no puedo relajarme un ratito para ver una película en Netflix. Oye, esta situación me tiene complicado, así que yo no voy. ¿Qué piensa usted que le diría su superior? Hay muchos creyentes, mi amado hermano, que están tratando de luchar de esa manera hoy. Y en este versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, dice el versículo 4. Y aquí tenemos, hermano, un asunto de prioridades. Timoteo tiene que soportar las penurias, las dificultades, y eso quiere decir que tiene que soportarlas al igual que las está soportando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue preso, fue maltratado, fue amarrado a los cepos, fue encadenado a los soldados, y Pablo está diciendo: Timoteo, para ti no va a ser diferente. Pablo está diciendo, el Espíritu Santo dice en este momento: para ti, mi amado hermano que estás aquí, amigo que nos visita, no es diferente. Tú, como soldado,
vas a sufrir penalidades por causa de la predicación del Evangelio, y promesa es promesa. Si el Señor lo dijo, se cumple. Hoy o mañana tú vas a ser perseguido por la predicación del Evangelio. Hoy o mañana tu familia, tus amigos, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus más allegados te van a perseguir, y tú debes comportarte entonces como un soldado, como un guerrero. Esa es la palabra que se traduce del original, un guerrero. Así que la primera figura, para yo no enredarme en los negocios de la vida y sí estar en los negocios de mi Padre, es que debo comportarme como un soldado. Y un soldado nunca puede decirle a su superior: yo no voy a hacer esto o no voy a hacer aquello. ¿Por qué? Porque él quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo recuerdo, hermano, el tiempo de recluta, cómo eran esas reclutas de los 80 y de los 90, eran terribles, hermano. Donde uno se crió en el campo no bajaba por lo menos en 3 o 4 meses al pueblo. Tampoco era que tenía mucha plata para bajar. Pero, hermano, era terrible porque se los llevaban y eran reclutos a la macha. Hermano, Jesús nos reclutó, pero por amor, y pagó el precio de sangre en la cruz del Calvario, y usted es un soldado del Señor Jesucristo, y como tal debe corresponderle. Hermano, aquí en este capítulo 2 se está hablando de enredarse en las cosas de este mundo, de tal manera que uno no pueda ser capaz de vivir la vida de creyente. Pablo está hablando de que cuando tú comienzas a enredarte y yo en los negocios de la vida, y nos vamos metiendo, y nos vamos metiendo, y nos vamos metiendo, llega un momento en que uno no es capaz de vivir la vida de creyente, porque no le da chance de vivir la vida de creyente. Y eso es lo que usted debe reconocer, mi amado hermano, y que yo también debo reconocer, que usted y yo como soldados hoy debemos comprender la vida cristiana, o que la vida cristiana no es un parque de diversiones. ¿Aló? No es un parque de diversiones, sino que es un campo de batalla. Yo conocí a un muchacho que trabajó, hermano, con los hermanos del Evangelio Cambia en San Cristóbal. Él estuvo con nosotros en el Ministerio de Adolescentes. No sé cuántos recuerdan que la iglesia Maranata tuvo un ministerio a nivel nacional, no sé si todavía lo tiene, que se vestían con trajes de camuflaje y salían a hacer obras de teatro, a predicar en las calles. Y él me confesó un día, porque nosotros comenzamos a predicarles de la palabra de Dios, y él me confesó un día que él había estado ahí por mucho tiempo, pero que en verdad, él lo hacía por diversión, porque tenía un grupo, porque se sentía cómodo, pero que él en sí no había comprendido lo que era el Evangelio y los compromisos que llevaba el ser cristiano. Es decir, él, en pocas palabras, pensaba que eso era un parque de diversiones, donde él iba, se divertía, jugaba. No estoy diciendo que todos hacían lo mismo, porque ahí también hubo gente que se convirtió y están sirviendo al Señor. Hermano, no es un parque de diversiones la vida cristiana, sino que es un campo de batalla. ¿Cuántos lo ven así? Y cuando la batalla recia, hermano, ore para que esto deje de ser en mi vida. Y cuando la batalla se pone dura, ayer le decía a la hermana Lida, cuando fui a visitarla al hospital en la tarde, le decía, como tenía en mente la enseñanza de hoy, le decía: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Compórtate, hermana, como un soldado, como un atleta, como un labrador, porque así vas a terminar enredada en los negocios del Señor y no en los negocios de la vida. Hermano, la vida cristiana es una batalla, y también donde se pierden las batallas. En la vida cristiana usted o pierde batallas o gana batallas. Muchos de los que estamos aquí hemos perdido batallas en la vida cristiana y hemos caído y hemos sido doblegados, pero el Señor nos ha permitido levantarnos. Por tanto, hermano, el Hijo de Dios debe reconocer que se está desarrollando en este momento, en este mismo instante aquí, una batalla espiritual. Y la principal batalla que se está desarrollando en este momento es en tu mente. Es en tu mente, y que el Señor reprenda al diablo y que el Espíritu Santo
forme la mente de Cristo en ti en este instante. La primera figura entonces, un soldado. Un buen soldado. La segunda figura está en el versículo 5. Es una figura de atleta. Dice el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El que lucha, el que contiende, eso es lo que significa esa palabra atleta. El que lucha y el que contiende. Es decir, tú, mi hermano, eres un soldado, pero también debes vivir como un atleta. ¿Cómo viven los atletas? No el atleta que, como yo, que monta la bicicleta cada 700 años y hay peligro de muerte. No el que sale a caminar a los kioscos cada que se le sube el colesterol. No, un atleta de alto rendimiento. Pablo está pensando en los Juegos Olímpicos. Pablo está viendo un soldado y luego se imagina, parece ser que Pablo conocía perfectamente todo esto y por eso usa estas figuras retóricas. Pablo está hablando de un atleta de alto rendimiento. Pablo está hablando de una pista por donde corren los corredores y cada uno tiene su carril. Y si el corredor se le ocurre ir corriendo y de pronto dice, bueno, a mí me parece que el carril de la derecha es como más fácil, y se pasa para el carril de la derecha, dice la palabra del Señor que ese atleta es descalificado, así llegue de primero. O si un atleta va a salir corriendo y sale en falso, es descalificado. En el caso de los nadadores, por ejemplo, lo vamos a ver ahora. Entonces, Pablo está diciendo que tú como cristiano eres un atleta. ¿Y cómo es un atleta? Disciplinado. ¿Y cómo es un soldado? Disciplinado. ¿Y cómo es un labrador? Que es la otra que vamos a ver. Disciplinado. En las tres figuras que Pablo usa está la disciplina presente. Nadie llega al éxito si no es disciplinado. Si tú no eres disciplinado, si tú no eres ordenado, si tú no eres puntual, si no eres esforzado, si no eres dedicado, si no entrenas de día, si no entrenas en lluvia, si no entrenas de noche, si no entrenas cuando los demás están durmiendo, tú no eres un buen atleta. Cuando todo el mundo duerme, un domingo en la mañana, tú te tienes que levantar con disciplina, como un atleta, bañarte, comer, ponerte la ropa del culto, que esa ya se sabe cuál es, y está ahí listica. La ropa casi que lo espera uno ahí en la salida del cuarto, del baño. Y tú dices, hoy yo pudiera estar durmiendo, hoy yo pudiera estar haciendo un sancocho, hoy yo pudiera estar jugando un partido de fútbol, hoy yo pudiera estar pitando, yo pudiera estar viendo la Eurocopa, yo hoy pudiera estar en un río, yo hoy pudiera estar con los amigos en un paseo para no sé dónde, pero tú dices, yo soy un atleta y como atleta soy disciplinado y yo tengo que seguir entrenando así esté lloviendo, yo tengo que seguir entrenando así Dios se manifieste o no se manifieste, así haya milagros o no haya milagros. Yo como atleta, le dice Pablo a Timoteo, tengo que ser esforzado. Y aquí tenemos, hermanos, a un atleta. Este hombre quiere ganar el juego. Sin embargo, no es coronado si no lucha legítimamente, si no contiende de acuerdo a las reglas establecidas. Hermano, ¿cuánta gente está corriendo la vida cristiana, pero corren a su manera? ¿Cuánta gente no está en el carril, pero quiere llevar la vida cristiana como mejor les parece? ¿Cuánta gente tienen pastores de internet porque les conviene? Porque ¿sabes qué es fácil? En internet tú escoges a un pastor de acuerdo al tema que te gusta. Si, por ejemplo, tú quieres oír de finanzas y tú dices, ese tema me gusta y me conviene, entonces yo agarro y busco, voy a buscar a Guillermo Maldonado. Ese habla de finanzas, ese habla de cobre, diría de Maracaibo. Voy a buscar a Cash Luna, esos hablan de plata,
hombre y sigo ese pastor y soy fiel a ese pastor y me gustan las enseñanzas de ese pastor. Eso se llama correr a la manera tuya, porque tú escoges lo que quieres. Eso se llama un pastor a la carta. Yo escojo en internet el pastor que me conviene, pero en la iglesia donde te congregas no puedes hacer eso, porque el pastor que tú tienes es de carne y hueso. Es el que te aprieta la mano, es el que te saluda, es el que te exhorta, es el que te dice cómo tienes que caminar, y eso no nos gusta a nosotros, porque hoy día nosotros queremos correr la carrera a nuestra manera y vamos en un carril, y si no nos gusta ese carril nos vamos para otro carril, y si no nos gusta aquel nos vamos a aquel, y si yo pienso que la curva aquella es muy larga y que no debo ir hasta por allá, pues entonces me lanzo aquí para allá y atravieso la pista y los alcanzo allá. Hermano, así tú no vas a ser coronado. El que no lucha legítimamente de acuerdo a las reglas establecidas. A los corredores, cuando iban a salir, les decían: la carrera tiene estas reglas. No puedes salir antes del silbato, porque con una salida en falso puedes quedar eliminado. Tienes que mantenerte en tu carril. No puedes tropezar a tus compañeros. Las vueltas son tantas vueltas. Y no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Sí puedes hacer esto y sí puedes hacer esto. Los corredores dicen: acepto. Tengo que correr con las zapatillas adecuadas. ¿Con qué zapatillas corres tú este mundo? ¿Con qué zapatillas pisas tú este mundo? La Biblia dice que con los únicos zapatos que tú puedes pisar este mundo es el apresto del Evangelio de Jesucristo. Nosotros de este mundo no queremos absolutamente nada que no sea el Evangelio de Jesucristo, porque todo lo demás que hay en el mundo pasa, y sus deseos, pero nosotros pisamos este mundo con la predicación de la palabra de Dios, y entendemos que estamos en este mundo para predicar la palabra de Dios y para nada más. Las demás cosas que el Señor nos permita hacer, tener un negocio, criar unos hijos, tener una profesión, una carrera, todo eso se debe a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Amén. Hermano, alguien expresó lo siguiente. Escuche esto, espero que usted no se vaya a molestar conmigo. El único ejercicio que hacen algunos creyentes es el de criticar a sus hermanos, el esquivar las responsabilidades y el presionar la suerte. Escuche esto. Algunos piensan que cuando dice y también el que lucha como atleta, dice: bueno, yo el ejercicio que hago y que lo hago bien es el ejercicio de la murmuración. En ese sí estoy entrenadito. Eso tengo la lengua con unos músculos, pero mandada a guardar. Alguien de pronto dice: bueno, el ejercicio que yo hago como atleta es el esquivar las responsabilidades que me mandan en la iglesia y que el Señor me pide que haga. Eso yo me vuelvo, bueno, yo esquivo las responsabilidades. Y otro dice: no, yo el ejercicio que yo hago es presionar para tener suerte en la vida. Bueno, hermano, esa no es la clase de ejercicio de la cual está hablando el apóstol Pablo aquí. Él habló de la vida del creyente como si se tratara de una carrera. Cuando aquí dice que tú eres un atleta, está diciéndote que la vida cristiana es una carrera. No son 100 metros planos, es una carrera. 100 metros planos, la gente entrega todo lo que tiene. En estos días hubo una carrera en la escuela. Hannah nunca había participado, ella es muy rápida. En verdad a mí se me olvidó decirle que no fuera a salir matándose, y sí, todos salieron, tenían que dar una vuelta de la escuela a la plaza y regresar, de los muchachos de los Ignacio, y ella salió mandada. Y ella dice: fue horrible, papi, nos cansamos, rapidito todos quedamos tirados, y ella llegó entre las últimas. ¿Por qué? Porque no aprendió a dosificar las fuerzas. Cuando es una carrera, y la Biblia habla de que tenemos una carrera como creyentes, usted está hablando de una carrera de resistencia, donde usted lleva un paso constante, no es matándose, pero es un paso constante, y va. Disciplina, hermano.
Por eso las figuras que usa el Espíritu Santo aquí, las tres figuras nos hablan de disciplina. Y la disciplina se ve en el labrador, la disciplina se ve en el atleta y la disciplina se ve en el soldado. Amados hermanos, el apóstol Pablo dice que todo aquel que está esforzándose por ganar una carrera se controla a sí mismo. ¿Qué pasó con Hannah? No se controló. Todo aquel que está en una carrera se controla a sí mismo. Quiere correr la carrera cristiana de tal manera que aquel que lo está esperando al final le diga: bien hecho, buen siervo fiel. Correr hasta el último suspiro, hasta el último. Mire, hermano, ese es el deseo más grande que yo tengo para mí como cristiano y para ustedes. Que hasta el último suspiro de nuestras vidas, las palabras que nosotros pronunciemos sean: uno más para Cristo, te amo mi Señor, eres mi Rey, eres mi Salvador, las palabras que usted quiera poner. Hermano, arrancamos a veces en la vida cristiana ministerios, arrancamos en la vida cristiana con tanta fuerza, pero no hay constancia. En 3, 4 años ya la persona no está congregándose, ya no está leyendo la Biblia. Por eso Pablo nos dice: para que tú te mantengas en los negocios del Padre, sé constante, sé disciplinado. ¿Cuán importante es esto? Debemos reconocer que esto se nos presenta aquí, o que lo que se nos presenta aquí es de suma importancia para el Hijo de Dios, el atleta. Miren, hermanos, para ilustrar este punto, este segundo punto de la figura de los atletas, hay un nadador que a mí me llamó mucho la atención porque él tiene el récord olímpico de ser el nadador más lento de toda la historia. El peor nadador, el peor de los nadadores. Y se llama Eric Moussambani. Eric Moussambani, de Guinea Ecuatorial. Y es el nadador más lento de la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Dónde ocurrió eso? En Sydney. En Sydney 2000. Moussambani estableció un tiempo de 1 minuto 52 segundos y 72 centésimas de la prueba de 100 metros libres. ¿Y qué pasó con él? Bueno, los Juegos Olímpicos dijeron: no hay tanta participación de lo que tiene que ver con África y de lo que tiene que ver con Asia, así que vamos a abrir para que estos países vayan directamente como un bono y no tengan que eliminarse por los tiempos, porque todo el que va a los Juegos Olímpicos va a lo mejor de su país y tienen que eliminarse, como el fútbol igual. Bueno, llegó la noticia a Guinea que se les abría la oportunidad para que fueran en atletismo y en natación, y los cupos de atletismo se llenaron y faltaba de natación. Y entonces Eric Moussambani llega hasta allá y dice: yo quiero ir en atletismo, yo soy bueno corriendo. Y le dijeron: pues ya no hay cupo. El único cupo que nos queda es en natación. Él no sabía nadar y dijo: bueno, tengo la oportunidad de ir a unas olimpiadas a la que no todo el mundo va, y faltaban 8 meses para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Y él comenzó a entrenar. Lo primero que se encontró es que no había una piscina olímpica, que tiene 50 metros. Lo que más encontró fue una piscina en un hotel que solamente tenía, creo que llegaba como a 20 metros y unos poquitos metros de profundidad. Él comenzó a entrenar, hasta que llegó el día de ir a los Juegos Olímpicos. Y cuando él llega a los Juegos Olímpicos, van a participar 2 más con él, de nombre, el uno se llamaba, a ver, por aquí lo anoté, Olipop, y el otro se llamaba Bare. Los 3 estaban ahí listos, los demás con su uniforme bien elegante. Él iba con una licra que le habían prestado. Búsquelo en internet, eso está en YouTube, inclusive está la salida. Cuando hicieron el silbato, los 2 que iban a participar con él salieron en falso. Antes del silbato, inmediatamente quedaron descalificados. ¿Por qué? Porque no corrieron legítimamente.
violaron una de las leyes, así que quedó Muzambani solito y las cámaras de televisión apuntándole a él, y pitaron y él salió, y hubo el silbato, y los primeros 25 metros, que era lo que él había entrenado, genial, pero después de los 25 metros comenzó a ahogarse. Y comenzó a tirar brazos como loco, a tirar brazos como loco, a tirar brazos como loco, y todavía tenía que llegar allá y devolverse. Y cuando se devolvió, la gente que se estaba riendo de él ya comenzaron a preocuparse, porque lo vi el video porque lo busqué. Ya eran patadas, hermano, bregando a no ahogarse. Sin embargo, el hombre salió, y como era el único corredor, el único nadador, ganó. Y tiene el récord mundial, hermano. Y la gente comenzó a ver qué pasaba con él. Y cuando se enteraron de la historia, se dieron cuenta que el hombre no era digno de risa, que era digno de admiración. Así que el Comité de los Juegos Olímpicos le dieron una cantidad de dinero para que construyera 2 piscinas olímpicas en su país, y es considerado hasta el día de hoy como un embajador deportivo en su país, y una referencia que hasta yo lo estoy trayendo para decírselo a ustedes. ¿Por qué? Porque corrió legítimamente, porque fue disciplinado, porque tuvo constancia y porque llegó hasta el final, aunque se estaba ahogando. Llegó, hermanos, hasta el final. La tercera figura, que este reloj va avanzando, la tercera figura aparece en el versículo 6. ¿Están conmigo o se fueron? Yo estoy agradecido porque todavía tenemos luz. Mejor no hubiera dicho, digo mi hermano. La tercera figura aparece en el versículo 6. Dice: el labrador, ¿el qué? Para participar de los frutos debe trabajar primero. La primera figura que aparece es un soldado, la segunda es un atleta y la tercera es un labrador. ¿Saben que me llamó la atención? Esa palabra es georgos. Significa obrero, peón, agricultor, labrador, y de ahí viene el nombre castellanizado Jorge, porque en inglés sería algo así como George, en castellano es Jorge. Así que todo lo que se llame Jorge, eso se traduce como labrador, como obrero, como agricultor. Un Jorge es un agricultor, un Jorge es un labrador, un Jorge es un obrero, es un peón. Hermano, quien es un labrador tiene que trabajar el campo. Eso es lógico. Entonces Pablo dice que yo, para participar de los frutos, debo primero trabajar. Como creyente, yo debo trabajar en el campo, en la labranza de Dios, para luego participar. ¿Sí? Yo quiero que la gente se convierta, amén. Yo quiero que la gente sea salva, amén. Yo quiero que la gente venga a la iglesia, amén. Pero primero tengo que trabajar, porque soy un obrero. Habla, hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo que va a sentir fatiga como obrero, que tiene que trabajar duro, que tiene que trabajar afanosamente. ¿En qué? ¿En qué tiene que trabajar? En la predicación del evangelio, en la búsqueda de la salvación de los perdidos, en ser un misionero, en rescatar a los perdidos. Yo tengo que trabajar con fatiga y tengo que trabajar afanosamente. Amén. O ay, ay, ay. En estos días conversaba con mi esposa. Ella se quedó pensativa, como siempre. Y le dije: si Jesús pastorea la iglesia Silo por una semana y nos deja una carta, ¿qué nos diría? Palabras más, palabras menos. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué cambio dejaría Jesús en esa carta que nosotros tenemos que hacer? Y entonces yo agarraría esa carta y se la leería a ustedes. De Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, atentamente, a la iglesia Silo. ¿Qué creen ustedes?
Posiblemente el primero que huele sea el pastor. ¿Sí? Yo le decía a mi esposa que creo firmemente que una de las cosas que el Señor nos señalaría a nosotros es el hacer las cosas como si nos fuéramos a morir mañana. Creo que estoy convencido que es lo que Jesús nos señalaría. Porque Jesús vería que estamos predicando, sí predicamos. ¿Estamos llevando el evangelio? Sí. ¿Estamos ayudando al necesitado? Sí. ¿Estamos adorando al Espíritu y en verdad? Sí. ¿Tenemos compañerismo entre nosotros? Sí. ¿Estamos discipulando? Sí. Pero Jesús diría, sí, pero aceleren el paso. Porque un labrador debe trabajar afanosamente, hermano. Yo me crié en el campo, no fue mucho lo que trabajé, pero pude en mis primeros años ver cómo la gente trabajaba. Y tengo hermanos aquí que trabajan en el campo. Y veo, hermano, cómo ellos afanosamente, por ejemplo, ven que una papa se está quemando. Y si un domingo hay que atender la papa, hay que atenderla, hermano. Afanosamente, porque, hermano, si dejamos para mañana se quema la papa, o el ajo, o la cebolla, o el gusano. Y nosotros actuamos afanosamente por otras cosas, pero no así por la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio creemos que puede esperar, pero el Señor dice que nosotros somos obreros. Es la tercera figura que Él está usando. Hermano, hay algunos grupos que tratan de evangelizar a todo el mundo. Y bueno, yo no soy nadie para decirles que no, pero yo les digo algo. He aprendido que la palabra de Dios tiene que sembrarse hoy. Y decimos que tiene que ser sembrada en su totalidad. Yo fui misionero por mucho tiempo, por muchos años. Y tratábamos de predicarle a la mayor cantidad de personas que se pudieran. Participamos en campañas, ayudamos en campañas cuando vino Alberto Motesi a San Cristóbal. Y tratamos de predicarle a la mayor cantidad. Pero hermano, he visto que la palabra de Dios tiene que ser sembrada como lo estamos haciendo en este momento, o como lo hacemos en un estudio bíblico, porque la palabra de Dios tiene que ser sembrada en los corazones de las personas. Por eso, hermano, el ímpetu y el empeño de mi parte a que usted escoja a una persona para discipularla, a una persona. Pastores, que yo no lo sé hacer, no tengo material, le conseguimos material. Pero que usted tenga una persona en la que usted siembre una vez a la semana, aunque sea la palabra del Señor. Porque nosotros somos obreros y tenemos que trabajar. Y queremos participar de los frutos, pero debemos primero trabajar. Hermano, hay 7 figuras retóricas en estos versículos, es decir, 7 recursos literarios que Pablo utiliza para dar significado y profundidad a los textos. Los voy a mencionar, los 7 que aparecen ahí. El primero es hijo, el segundo es soldado, el tercero es atleta, el cuarto es labrador, el quinto es malhechor, el sexto es muertos y el séptimo es infieles. Si fuéramos infieles, dice al final, Él permanece fiel. Yo tomé solo 3 de los 7 para transmitirles a ustedes, hermanos, que la vida cristiana debe ser vivida a la manera de Dios. Y en todos estos que he mencionado, la disciplina es la que debemos tener con urgencia para andar en los negocios de la vida. Usted y yo debemos ser disciplinados en la vida cristiana. Y cuando yo digo disciplinados es que la agenda, usted no puede permitir que se la llenen las cosas del mundo. Usted, como cristiano, llena su agenda para las cosas de Dios. Y usted dice, este día es de Dios, este día es de Dios, este día es de Dios y este día es de Dios. Mire, hermano Juan, ¿qué está haciendo usted el miércoles? No, el miércoles ya en la noche lo tengo comprometido. Hermano, ¿el jueves será que podemos? No, el jueves no podemos porque lo tengo comprometido. Hermano, el martes, no, lo tengo comprometido. El domingo en la mañana, a las 9, no, lo tengo comprometido porque yo soy un obrero que tengo que labrar en el campo de Dios. Yo soy un atleta que tengo que correr la carrera con disciplina. Y yo soy un soldado que me tengo que parar firme ante mi Señor en las reglas y en las órdenes que Él mande. Amén. Finalizo así. ¿Está usted interesado en los negocios de su padre?
en la predicación de la palabra de Dios hoy, los mayores logros de nuestras vidas no son el resultado de la casualidad. ¿Me escuchó? Los mayores logros de nuestras vidas no son el resultado de la casualidad, sino que suelen ser el resultado del trabajo duro y la disciplina. Si usted va a sacar una carrera universitaria y usted no se disciplina, nunca la termina. Aquí hubo un señor de San José que se graduó de abogado hace muchos años. No lo menciono porque la mayoría lo conoce, entonces no lo voy a mencionar. Desde que yo era niño, decían que él estudiaba Derecho en la ULA Mérida. Y ya yo me estaba saliendo bigote y él todavía estudiaba en la ULA Mérida. Se estaba graduando de abogado y entonces dijeron que iban a tener que pagarle a un abogado para sacarlo de la universidad porque nunca se quería graduar. ¿De qué habla eso, hermano? De disciplina. Claro, después nos enteramos que era que la universidad pagaba a los que estaban ahí para que hicieran carrera política dentro de la universidad. Entonces los iban entrenando de esa manera y por eso se iban quedando. Hermano, los logros en su vida, detrás de cada logro hay disciplina, hay esfuerzo. Y en la vida espiritual no es diferente. Esfuerzo, dedicación, disciplina, el rol humano en el proceso del crecimiento espiritual. ¿Sabía usted eso, hermano? Que para que usted pueda crecer espiritualmente tiene que haber esfuerzo, tiene que haber dedicación y tiene que haber disciplina. Si no, usted no crece espiritualmente. Se queda raquítico toda la vida, con 20 años, pero raquítico espiritualmente, y no es lo que el Señor quiere. 3 personas para hablar de una vida disciplinada: un soldado, un atleta y un labrador. Hermano, Robert Cooley dijo esto: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. ¿Quién fue Robert Cooley? Un ministro no ordenado que escribió varios libros, y él dijo: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Incline su rostro y vamos a orar. Señor y Dios, en esta hora te queremos pedir perdón porque no nos hemos comportado como soldados, no nos hemos comportado como atletas, no nos hemos comportado como labradores. Esperamos recibir tus bendiciones, esperamos recibir tus frutos sin antes trabajar. Esperamos que la gente se convierta y venga a la iglesia sin trabajar. Ningún campesino, ningún obrero, ningún peón, ningún agricultor puede recibir frutos sin arar la tierra, sin sacar los espinos, sin sacar las piedras, sin fumigar, sin atender. Nadie puede decir que logró una cosecha de algo sin moverse de su casa. Señor, en la cosecha espiritual muchas veces nosotros queremos recibir fruto, pero no trabajamos. Queremos recibir las bendiciones, pero no tenemos la disciplina y la constancia de un atleta. Queremos correr como nos parece, no como dice tu palabra, o como dice el pastor, o como dicen los líderes de la iglesia. Yo corro a mi manera, y no es así. Señor, queremos las bendiciones, queremos tu protección, pero no nos comportamos como soldados que usamos bien la palabra de verdad, que usamos bien la espada, que es la palabra de Dios, que nos sometemos a la autoridad tuya. Queremos, Señor, ser personas bien vistas espiritualmente, con matrimonios sólidos, con matrimonios fuertes, pero no pagar el precio de los devocionales diarios, de la oración individual, de la búsqueda de Dios. Queremos tener iglesias fuertes, queremos tener iglesias, Señor, poderosas en la oración, pero resulta que el altar familiar está fallando. Y luego cuando nos reunimos, pues somos soldados que caminamos a nuestra manera, somos atletas indisciplinados y somos labradores que no trabajamos. Entonces tenemos
una iglesia a nivel mundial como la que tenemos, con labradores que hacen lo que quieren, con atletas que se comportan como quieren y con soldados que hacen lo que quieren. Perdónanos, Señor. Y Señor, esta poderosa frase, que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, nos recuerda que el éxito no es fruto de un solo momento o de un evento aislado, Señor. En cambio, es el resultado de la constancia y el trabajo diario en la obra tuya, de esos pequeños pasos, Señor, sumados, que nos llevan más cerca de nuestras metas. Oh Dios, en esta hora yo te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que toques el corazón de aquellas personas que están aquí y que tú les has hablado de una manera especial. Y también, Señor, aquellos que aún no te han recibido como Señor y Salvador. A usted, mi amiga, mi amigo, lo invito a que le diga estas palabras al Señor. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para servirte como soldado, para servirte como atleta, para servirte como un labrador. Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Gloria al Dios Todopoderoso. Despedimos la transmisión. Que el Señor los bendiga y los guarde.